Entonces comencemos con esa ley cero de la termodinámica, la ley cero. Esa ley dice lo siguiente, dice que cuando dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con uno tercero, estos a su vez se encuentran en equilibrio térmico entre ellos. Y si parece una tontería decir eso, uno dice, no, pues lógico, si A igual a B y B igual a C, pues A tendrá que ser igual a C. Es lógico. O sea, ahí no hay discusiones. Pero como decía el video, esto había que dejarlo claro y dejarlo como una ley para que nadie se vaya a salir de ahí, ¿no? Para que no nos equivoquemos nunca en ese sentido. Entonces, siempre esta ley nos dice que cuando tenemos dos cuerpos en equilibrio, dos en equilibrio, y ya recordamos de la clase pasada que el equilibrio es cuando usted no tiene sensación térmica. El equilibrio es cuando usted coge, toca la mesa o está tocando su celular y usted no lo siente ni frío ni caliente porque en este momento la temperatura de su cuerpo es igual a la temperatura ambiente y es igual a la temperatura del celular. Por eso usted no lo siente ni frío ni caliente. O sea, no hay sensación térmica, está en equilibrio térmico, ¿no? Entonces dice que si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con un tercer cuerpo, pues entonces quiere decir que los tres al mismo tiempo están en equilibrio entre todos ellos, ¿no? Y eso es lógico, es como una cadena de equilibrio, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en una biblioteca coloco 5 libros así, uno pegadito con el otro. Obviamente, la temperatura que tiene el primer libro y la temperatura que tiene el último libro deben ser iguales porque los otros libros que están en la mitad también están a la misma temperatura, o sea, todos están a la temperatura ambiente, por lo tanto están en equilibrio térmico. ¿Y qué ocurre cuando hay equilibrio térmico? Ya lo dijimos muchas veces en la clase pasada, no hay transferencia de calor. Por eso no hay sensación térmica, no lo siente usted. Por eso usted puede coger un libro en su mano y usted si la temperatura de sus dedos es igual a la temperatura del libro, usted no lo va a sentir ni frío ni caliente. Lo siente normal, porque está en equilibrio usted con ese libro. Entonces no hay transferencia de calor. Nadie le está mandando calor a nadie. Ni usted le está mandando calor al libro, ni el libro le está mandando calor a usted. Entonces usted no sabe ahí si hay frío o calor. Entonces, esta ley, este principio, como lo dice aquí, fue descubierto por el señor James Clerk Maxwell. Ahí está el autor de ese principio. Veámoslo, así como lo vimos textualmente, veámoslo gráficamente, porque a mí me gusta explicar las cosas con dibujitos. Entonces resulta que nuestro personaje está aquí, nuestro personaje se fue de campamento, ella hace su campamento lo más de rico, ojalá nosotros podamos hacer lo mismo ahora en diciembre, y comenzó a caer la nieve, ¿sí? Comenzó a caer nieve. Pongamos más nieve, podemos poner más nieve. Eso. Y comenzó a caer nieve, lo más de chévere. ¿Qué empezó a ocurrir? Un desequilibrio térmico, ¿no? Empezó a ocurrir un desequilibrio térmico y ustedes saben, pues, por una condición muy interesante, la temperatura del cuerpo de este personaje, la temperatura del cuerpo, pongámosle T sub C, la temperatura de ese cuerpo que estaba normal con el medio ambiente, o sea, la temperatura del ambiente, la temperatura del ambiente de su A, estaba acá no más de tranquila. Y entonces resulta que en ese momento estaba ocurriendo algo bien interesante, era que temperatura del cuerpo era igual a la temperatura del ambiente, y por lo tanto ese muchacho no sentía ni frío ni calor. Es decir, si estos fueran los átomos del cuerpo de él y estos fueran los átomos del ambiente, estaban igualitos. Estaban girando a la misma velocidad, a la misma velocidad. Y cuando se gira a la misma velocidad, pues ninguno impulsa al otro, ninguno le pone más velocidad al uno que al otro, ¿no? Ambos están a la misma velocidad, están en equilibrio, no hay transferencia de calor y eso se llama equilibrio térmico. Pero resulta que si la temperatura del ambiente empieza a caer nieve, pues ¿qué le va a pasar a la temperatura del ambiente? Empieza a disminuir. Y entonces ya podemos decir que esa temperatura del cuerpo de ese personaje es mayor que la temperatura del ambiente.
Y si esa temperatura del cuerpo es mayor de la temperatura del ambiente, ¿qué está pasando a nivel de los átomos? Esto también lo vimos en la clase pasada. Pues está ocurriendo algo bien interesante. Si la temperatura de él está más caliente, es mayor que la temperatura del ambiente, quiere decir que sus átomos están girando más rápidamente. Entonces, si aquí, digamos que él tiene su átomo, ahí está, que estaban girando igual aquí en el principio y ya por eso él no sentía ni frío ni calor, en este momento su cuerpo empezó a girar más rápido que el átomo de acá, que giraba más lento. Entonces comenzó a girar más lento este átomo del ambiente, ¿no? El átomo del medio ambiente. Ese átomo del medio ambiente que al inicio estaba girando igual, era igualito que el átomo del cuerpo, ahora resulta que se enfrió. Entonces se empezó a volver más lento. Recordemos que cuando están los cuerpos más fríos, se va disminuyendo la entropía, o sea, ese movimiento interno que tienen los electrones. Que recordemos, y lo dijimos la clase pasada, si puedo llegar a menos 273, ese electrón se queda quieto, bueno, casi que quieto. Y eso casi que es imposible pues de lograr, ¿no? Por más que uno quiera, y eso lo vamos a ver en la tercera ley dice, por más que usted quiera enfriar, o sea, menos 273, es una temperatura que nunca se alcanza. Nunca se alcanza porque los átomos, o sea, es imposible. El momento que un átomo se detenga, pues en ese momento inmediatamente se desprende, ¿no? Pasaría a un estado plasmático absoluto. Pero pues ni la misma naturaleza lo hace, ni el mismo sol lo hace. Ahora, ningún laboratorio pues humano pues todavía lo ha hecho, ¿no? No sabemos el día de mañana, ¿no? Entonces, la temperatura del ambiente sería lento ese movimiento del electrón, mientras que la temperatura del cuerpo del chino sería más rápido. En ese momento, la temperatura del cuerpo mayor que la temperatura del ambiente. ¿Y qué empieza a pasar? Recordemos, el calor, en este caso, se iría desde el cuerpo de él hacia el ambiente, ¿no? Y claro, él empezaría a perder calor. Y cuando usted empieza a perder calor porque se le va saliendo el calor de su cuerpo, pues usted empieza a temblar. Usted empieza a sentir más frío y más frío y más frío, porque el calor siempre va del cuerpo más caliente al lugar más frío. En ese caso, el cuerpo estaría gastando energía para calentar el medio ambiente. Imagínese, ¿y uno cuándo calienta un medio ambiente? Nunca, porque es inmensamente grande el medio ambiente comparado con el tamaño de un cuerpo. Entonces, si usted puede entrar en hipotermia, si no se pone un saco, se pone algo para calentar, obviamente, el cuerpo, ¿no? O sea, volver a recuperar ese movimiento, esa energía que está usted gastando, porque claro, entre más se muevan los electrones más rápido, usted gasta su energía de su cuerpo. Inmediatamente, pues obvio, le va a dar hambre, tiene que consumir grasas, tiene que tomarse un chocolatico caliente, tiene que ponerse una cobijita. ¿Para qué? Para que se pueda mantener esa velocidad sin gastar la energía interna de su cuerpo. Entonces, el cuerpo necesita recuperar esa energía y usted está gastando por el frío que está haciendo, ¿no? Listo, ahora supongamos que no, que el caballero dijo, no, pues en lugar de hacer eso, lo que voy a hacer es moverme hacia acá donde está la hoguera. Y entonces, ¿qué pasó? Pues la llama, ¿no? La fogata. Entonces aquí la temperatura ya cambió. Entonces aquí la temperatura ambiente ya es otra, ¿sí? Ya es otra temperatura ambiente. Porque recordemos que aquí dentro se irradia calor por radiación, que hay calor por radiación, e inmediatamente pasa al aire y se convierte en calor por convección. Por convección, empieza a girar, ¿no? Empieza a girar el aire, aunque usted no lo ve, el aire, las moléculas más calientes empujan a las más frías y las traen acá, y así sucesivamente, y así sucesivamente, y se forman unos remolinitos aquí de calor, solo que pues los ojos humanos no lo ven. Si fuera en agua, sí los vemos, ¿no? Porque decimos, el agua está hirviendo, está formando remolinos. Eso mismo ocurre con el aire. El aire comienza a formar unos remolinos aquí alrededor
y esos remolinos pues van llevando calor y golpean el cuerpo humano, ¿no? Y lo van calentando y lo hacen recuperar otra vez. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad vuelve a aumentar en el ambiente cerca donde está la llama. Cerca donde está la llama, esa velocidad pues crece y puede crecer tanto que se vuelva igual a la temperatura del cuerpo. Y en ese momento, él no sentirá ni frío ni calor. O sea, vuelven otra vez al equilibrio térmico. Pero si sigue el calor de la llama y usted se acerca más a ella, pues obviamente esta regla cambia completamente y pasaría a ser totalmente lo contrario, ¿no? Entonces podríamos decir acá que ahora la temperatura del cuerpo, en ese momento, la temperatura del cuerpo sería menor que la temperatura del ambiente. Profe, así qué pena con su merced, una pregunta. Dime. Em, pues como para aclarar, ¿no? O sea, entre más rápido sea el movimiento de las moléculas, más calor hay, ¿sí? Sí, señor. Ah, vale, Sí, profe, muchas señor. gracias. Es correcto. Entonces, la llama, obviamente, para uno igualar el calor de una llama, eso es imposible, a menos que usted fuera, ¿cómo se llama? Ese personaje de los Cuatro Fantásticos, antorcha, que usted se convierte en una antorcha humana, pero pues eso es imposible. Uno nunca jamás podrá igualar el calor del fuego. Calor, la velocidad que hay ahí es impresionante. La velocidad de las moléculas del fuego es casi que la velocidad de la luz, ¿no? Impresionante, por eso sueltan tanto calor. El cuerpo de nosotros, pues su calor normal, ¿no? Si usted no tiene fiebre, ¿no? Porque si tiene fiebre, más rápido, ¿no? Más rápido, más consumo de energía. Más consumo de energía significa más calor significa más deshidratación en su cuerpo, ¿no? Entonces, por más que queramos igualar la temperatura del cuerpo a la temperatura del ambiente, en este caso que está cercano al fuego, es imposible, ¿no? La velocidad del fuego es inmensamente grande en comparación y entonces aquí cambiaría el flujo del calor. Ahora el calor iría de la llama hacia nuestro cuerpo, ¿no? De la llama hacia nuestro cuerpo para calentar, ¿no? Para tratar de llevarnos a una temperatura. ¿Qué es lo que pasa internamente en nuestro cuerpo? Entonces, en nuestro cuerpo internamente las moléculas cambian, ¿no? Van a cambiar. Si estamos muy cerca al frío, pues ellas van a querer disminuir la velocidad, ¿no? Se van a bajar un poquito, se van a bajar un poquito, igual por el consumo de la propia energía interna del cuerpo, ¿no? Para poder calentar al propio cuerpo y evitar que nos congelemos, ¿no? Y cuando estamos muy cerca del fuego, pues el cuerpo también trata de regular eso. Si usted se mete en una sauna, ¿qué hace? Sudar. Y el sudor es una de las formas del cuerpo de decir, vea, necesito regular la temperatura, esto es muy caliente, esto está muy caliente. Entonces suelta agua para cubrir la piel con agua, para que el agua lo proteja como una capa protectora y se enfríe el cuerpo por dentro porque está demasiado caliente. ¿Sí? Entonces, el cuerpo viene a ser como el intermediario entre estos tres y por eso establecer un equilibrio térmico aquí en tres cuerpos es bien interesante, pero se podría hacer, ¿no? Y por eso es que la gente sale en medio de la nieve con sus sacos y patina y todo eso, porque está haciendo un intercambio térmico entre, por ejemplo, los sacos de lana, su cuerpo y la nieve, ¿no? Ahí esos tres cuerpos tratan de entrar en equilibrio térmico, pues para que usted se sienta bien a pesar de que esté afuera de la nieve. Y lo otro es lo contrario. Si estoy yo en un clima demasiado caliente, entonces, ¿qué hace mi cuerpo? Suelta sudor, agua, y entonces entre el sudor, mi cuerpo y el calor del ambiente, los tres tratan de entrar como en equilibrio térmico, pues para que yo esté bien viviendo en ese desierto, por decir algo, ¿no? Entonces, siempre que un cuerpo busca el equilibrio térmico, está cumpliendo con la primera ley llamada ley cero, así se llama ley cero, de la termodinámica. Entonces, la ley cero lo que regula es el equilibrio térmico, ¿sí? Eso es lo que dice la ley cero. Si hay alguna pregunta de la ley cero, es muy sencillita, ¿no? Es una ley muy sencilla, es buscar siempre el equilibrio, o sea, el movimiento de esas moléculas alrededor del átomo, ¿no? Listo. Vamos ahora a hablar de la primera ley.
Entonces, la primera ley de la termodinámica dice una sola frase, y esa frase es importantísima, porque esta es la frase que va a usar Albert Einstein para su teoría. Ojo que esto no lo inventó Albert Einstein, ¿no? En esta ley, primera ley, están varios científicos, ¿no? Está Maxwell, está ese señor Volta, hay varios personajes que están ahí y que nacieron antes del señor Einstein, ¿no? Pero Einstein toma esta ley de la ley de la termodinámica, pues para crear su famosa fórmula energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, que ustedes saben que con esa fórmula es que se construye la bomba atómica, ¿no? Dice la ley, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces veamos el ejemplo a través de un, esto, un clip. Listo. Ahí estamos viendo una máquina de vapor de las antiguas, 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 antes de que se inventaran los motores de gasolina, existían los motores de vapor. Y en estos motores de vapor se puede aplicar esa primera ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Entonces, desde esta parte inferior, pues aquí se ve que el carbón pues está botando la llama y la llama está hirviendo agua en una gran caldera, un caldero grande, como una olla gigantesca pero que está cerrada y que aquí tiene una válvula y que obvio cuando esto se convierte en vapor, el vapor presiona la válvula, ¿sí? Presiona la válvula, pasa y mueve este pistón, ¿no? Hacia arriba. Mueve el pistón hacia arriba, la presión del gas mueve el pistón hacia arriba y está generando algo que se llama trabajo, generando un trabajo. Un trabajo es un desplazamiento debido a una fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con la energía calórica? La energía calórica aquí de radiación está haciendo hervir el agua y está pasando del estado líquido al estado gaseoso. Cuando pasamos del estado líquido, cuyas moléculas están junticas, al estado gaseoso, pues en el estado gaseoso las moléculas se separan más, cubren más espacio, más volumen, y como quieren caber dentro del mismo lugar y no pueden, entonces les toca abrir la válvula y expandirse, ¿no? Y por eso cuando se expande, sube acá el pistón, ¿no? Y genera un trabajo, mueve esto hacia arriba, ¿no? Con este contrapeso que está acá. Entonces permite ese movimiento. Entonces, la energía calórica, eso es lo que nos dice aquí esto, entonces nos está diciendo que esa energía en forma de calor se está transformando en trabajo, en un trabajo. Eso es lo que nos está diciendo, que la energía en forma de calor se está transformando en un trabajo. Ahora, toda la energía se transforma en trabajo, toda la energía se transforma en trabajo. Entonces, ahí es donde pues todos estos científicos empiezan a ver si eso es cierto, si todo lo que yo produzco de calor acá es todo lo que sale de trabajo acá. Y resulta que no, porque todo sistema, por muy perfecto que sea, tiene pérdidas de energía. Uno de los sistemas más perfectos que existe es la nevera, ¿no? La nevera, para que una nevera consuma energía es una cosa, a menos que usted la esté abriendo y cerrando a cada rato. Pero si usted deja una nevera cerrada, ella no consume energía. O sea, es un sistema perfecto internamente, ¿no? Internamente hay un líquido que se llama freón 14. Ese líquido se convierte en gas. Ese gas circula por la nevera y la mantiene fría y vuelve otra vez, se vuelve otra vez líquido, entra al cilindro de gas y otra vez sube, se vuelve gas y así sucesivamente. Él hace eso todo el día, todo el día. Y entonces cuando usted abre la puerta de la nevera, él se descompensa. En ese momento se descompensa porque usted abrió la nevera, hay una pérdida de energía, ¿sí? Sale el frío de la nevera. Y a lo que se sale el frío de la nevera, ¿qué le pasa a la nevera? Pues se calienta, pierde su calor interno, ¿no? Al perder su calor interno, entonces ella necesita recuperarlo. Usted cierra la nevera y escucha cómo el motor se prende de la nevera, porque necesita restablecer esa energía que se perdió. Entonces la nevera solo utiliza el motor cuando usted la abre. Cuando usted la abre y bota el frío que tenía adentro, hizo una pérdida de energía, necesita recuperar esa energía. Enciende el motor, eso es automático, se enciende el motor
y vuelve a recuperar esa energía, vuelve a comprimir el freón 14 para que el freón vuelva a circular solito dentro de la nevera, por todas las paredes de la nevera y vuelva y la enfríe. Y cuando ya la volvió a la misma temperatura que era, o sea, entró en equilibrio térmico, ahí la puede dejar usted días y ella no prende el motor, a menos que tenga una fuga. Entonces, ahí es donde vamos a esta ley, ¿no? Por más perfecto que sea el sistema, siempre hay una pérdida de energía. Siempre. Entonces, toda la energía calórica no se puede convertir en trabajo, ¿no? Y por eso se crea otra ecuación para eso, que la ecuación dice que la energía interna de un cuerpo que se llama U es igual al calor menos el trabajo. Entonces aquí ya nos están diciendo que entre calor y trabajo hay una pérdida, se restan, hay una pérdida para poder compensar y de verdad tener un cálculo bien estimado de lo que es la energía de un sistema, ¿no? La energía de un sistema. Entonces aquí el motor de vapor trata de ser perfecto, ¿no? Coge el calor, lo lleva acá en esta olla inmensa, este caldero, se vuelve vapor, abre la válvula, impulsa esto, y mire, para volver a bajar el pistón, acá tenemos agua, y el agua ¿qué hace? Abre esta válvula y salpica agua fría dentro del rojo que es gas, y lo enfría. Como lo enfría, ahí salpicó, lo enfrió, baja el pistón, ya por el mismo peso del pistón, baja por gravedad y otra vez vuelve a hacer el mismo ciclo, ¿no? Y el ciclo se mantiene continuamente y eso por eso se crea un motor de vapor, ¿no? Este es un motor de vapor. Hasta que el agua se evapore completamente, o sea que aquí esto te tocaría colocarle una manguerita con agua constantemente para que pues no se acabara el agua y esto se siguiera moviendo siempre, eternamente. Pero sin embargo, ustedes ya se dieron cuenta, por aquí se va a perder calor. ¿Sí? Porque por más que usted le ponga aquí ladrillos refractarios, por más que usted encierre esto, algo de calor se sale al ambiente, ¿sí? Algo de calor. No existe un sistema completamente perfecto que usted diga, no, pues todo el calor que está allá adentro no se está escapando. No, eso se sale por algún sitio, se sale el calor. A veces perdemos el calor en forma de luz, ¿no? Como ocurre cuando nosotros encendemos la luz de la casa, los bombillos de la lámpara o de las bombillas de la casa. En ese momento usted, toda esa energía eléctrica, usted dice, no, acabo de prender el switch, toda la energía eléctrica se está convirtiendo en luz. Pues no, allá hay una pérdida también, porque si usted toca los bombillos, ellos están calientes. Entonces está perdiendo no solamente luz, sino también calor. Entonces ahí usted le toca empezar a sumar, bueno, una parte de la energía eléctrica no la estoy consumiendo en luz, no me la está iluminando el bombillo. Una parte de esa energía que estoy ahí consumiendo con el switch que acabé de encender se está perdiendo en forma de calor, ¿no? Entonces siempre hay pérdidas en un sistema, pero si usted suma todo, si usted suma la energía térmica, la energía química, la energía calórica, la energía de trabajo, resulta que se conservan. Da igual, da el total a la energía que usted incluyó, con la energía inicial, ¿no? Y entonces por eso se puede decir que la energía no se crea ni se destruye, se transforma, que no se transforma en todo lo que nosotros queramos, pues no, se transformará en cinco o seis cosas diferentes, pero si usted suma esas cinco o seis cosas diferentes, la energía es la misma, o sea, no se ha perdido, no se pierde, realmente no se pierde. Si usted tiene en cuenta todas las pérdidas de energía en un sistema, tienen que ser iguales a la energía que entró, solo que se transformó en lo que usted puede considerar una pérdida. Aquí, por ejemplo, en este caso, la pérdida puede ser calor, ¿no? Que está saliendo calor de la olla, por otro lado, por la lámina. ¿Sí? Ahí usted lo puede considerar como una pérdida, pero en realidad, pues eso también puede ser utilizado para otra cosa, ¿no? Aquí yo puedo aprovechar este calor de este caldero y ponernos a secar ropa o poner esto como un asadero y pongo a asar carne, no sé. La cosa es aprovechar toda la energía que sale de ahí, de una o de otra forma, ¿no? Energía de calor, aquí se transforma en energía química, de energía química se transformó en trabajo, pero se está perdiendo Q, calor por las paredes,
Si yo sumo Q más trabajo más química, me tiene que dar igual a esta llama que está acá, que es lo que yo estoy colocando, ¿no? La cantidad de carbón, que en este caso pues funcionan ese tipo de motores que en la actualidad pues ya no funcionan, ¿no? Ya no son así, ya no son con carbón, ahora son con diésel, que funcionan estos motores de vapor, ¿no? Con diésel. Pero bueno, se cumple la primera ley de la termodinámica. La energía no, ni se crea ni se destruye. Si usted piensa que está perdiendo energía, lo que pasa es que se está transformando en otra que tal vez usted no está teniendo en cuenta. Si las tiene en cuenta todas, la ley le demuestra que es verdad. La misma energía que usted introdujo es la suma de todas las energías que usted está sacando, ya sea útiles para usted o en pérdida para usted, pero si la suma todas, tiene que ser igual a la misma energía que usted introdujo. Entonces ahí ya es una cuestión de saber utilizar entonces esta ley para provecho pues de los aparatos, ¿no? La segunda ley de la termodinámica dice lo siguiente. Dice que la transferencia de calor únicamente se da de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Esa ley es muy, muy clara y nosotros la estuvimos viendo con los ejercicios que estuvimos haciendo, ¿no? Únicamente de mayor a otro de menor. Al revés, no se puede. Entonces, tengan eso bien claro, es una ley. Al revés, no se puede. O sea, del cuerpo frío mandarle al caliente, no se puede. Y eso es evidente por esta misma ley llamada entropía. Es evidente que eso no puede de otra forma. Siempre tiene que ir del que se está moviendo al que no se está moviendo. Y es que hágale la lógica a usted en un motor con dos engranajes, con dos ruedas, con un motor. O sea, en un engranaje, el que se mueve le transmite al que no se mueve. Uno de ellos tiene que iniciar el movimiento, siempre uno, el que está moviendo. El que está moviendo es como las fichas de un dominó. Usted para todas las fichitas del dominó. La primera, la que le da el golpecito, tumba las otras. O sea, primera que se movió es la que le manda la energía a la otra, la otra, la otra. Y así se van cayendo todas esas fichas de dominó. Puede poner usted 100, pero es la primera, la que se mueve, la que le manda la energía a las que no se están moviendo allá, al final. Entonces lo mismo ocurre, y eso lo explicábamos acá en la clase pasada, si de aquí sale un calor hacia acá, hacia donde está el átomo de la materia, gas, lo que usted quiera poner a calentar. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre algo muy sencillo. Si él se está moviendo en este sentido y yo le comienzo a meter más calor y le pongo esa llama ahí a calentar, él va a comenzar a acelerar. Y él va a comenzar a acelerar y se va a querer como salir, ¿no? Va a ir tan rápido que va a quererse salir. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Eso lo explicamos en la clase pasada. Va a hacer que la órbita se crezca, se ensanche, ¿sí? O sea, se ensancha la órbita, se van creciendo, se van agigantando, ¿no? Hasta un límite, ¿no? ¿Y ese límite de qué depende? Del material. Aluminio se estira diferente a carbono, se estira diferente al oro, se estira diferente al oxígeno. Cada uno tiene un tamaño máximo como se puede estirar, ¿no? Como se puede dilatar, tiene un tamaño máximo, máximo de energía que puede recibir. Y cuando llega ese máximo de energía que ha recibido, ya tiene que soltarla, porque si no, pues se revienta, ¿no? Prácticamente se destruiría el átomo, ¿no? Entonces, se la suelta a otro, y a otro, y a otro, y eso lo vimos, hay varias formas de transferir esa energía, ¿no? La puede hacer por radiación, lo puede hacer por convección, lo puede hacer por conducción, ¿no? Cuando es sólido. Y le transfiere la energía al otro y hasta que todos queden en equilibrio térmico. Como quien dice, el primer átomo le dice al otro, ayúdenme a soportar este calor, ¿no? Esta energía. Y se lo reparten entre todos y entran en equilibrio térmico y ahí mantienen, ¿no? Ahí se mantienen, a menos que se le coloque tanta energía que yo lo haga cambiar de estado de la materia, ¿no? Porque yo puedo tener ahí un sólido y lo empiezo a calentar, una lámina de, no sé, de aluminio, y la empiezo a calentar, y el primer átomo se expandió hasta lo que más no podía y le soltó energía al otro y así sucesivamente. Y cuando todos entraban en equilibrio térmico,
y resulta que yo le seguí dando más calor y más calor del equilibrio térmico, pues ¿qué va a pasar? Se van a romper esos electrones y se va a empezar a derretir el aluminio, porque ya no soporta más calor que yo le estoy poniendo, ¿no? Entonces ya comienza a pasar de un estado sólido a un estado líquido. Y ustedes saben, los metales así se funden, ¿no? Cuando ya entraron en equilibrio térmico y ya no soportan más, esos electrones se van rompiendo, se van separando las uniones que estaban sólidas y se van separando, y claro, al separarse dejan un espacio entre ellos y eso es lo que les va a dar ese movimiento, ¿no? Lo que llamamos líquidos, ¿sí? Y ustedes saben que hay materiales que si usted le sigue poniendo más y más y más y más calor, se pueden romper y volverse gases, ¿no? En estado gaseoso, o sea, pasar los tres estados de la materia. Y eso ocurre con la mayoría de los materiales que están en la tabla periódica, ¿no? E inclusive hay unos que se saltan de estado, ¿no? Hay unos que hacen sublimaciones, ¿no? Pasan de una del estado sólido al estado gaseoso, porque sus moléculas se aceleran más rápido que otras. Volvemos a lo mismo, depende de la química del material, de su cantidad de electrones, de la fuerza con que esos electrones se unen, ¿sí? De la capacidad que tiene de estirarse. De todos esos elementos va a depender que pues esto se pueda dar, esa entropía que viene a ser como ese calor interno que tenemos cada uno de los elementos químicos, ¿no? Entonces, para recordarles, ahí teníamos entonces, en el caso de los sólidos, de una cuchara por decirlo así, podíamos hacer las transferencias de calor, ¿no? Entonces yo podía hacer transferencia de calor acá dentro de la llama, que esa transferencia de calor, recordemos, es por radiación, no ocurre, no hay contacto entre los átomos, ¿no? Los átomos vibran y sueltan una onda, como cuando usted tira una piedra en el agua, y esa onda se va y golpea al otro átomo, y lo vuelve a girar, lo pone a girar a la misma velocidad del otro, y luego ese vibra y manda una onda hacia el otro, ¿no? No tienen que moverse, no tienen que desplazarse, ¿no? Entonces, va mandando estas vibraciones y esa radiación dentro de la llama es calor por radiación, ¿no? Se transmiten el calor por radiación, sin contacto entre ellos, solo por vibraciones y pasamos de ondas alfa a beta, ¿se acuerdan? Y pues hay unos materiales que pasan a ondas gamma que son radiactivas y pues ahí sí nos harían daño a nosotros. Luego que sale de aquí, pues se va por el aire. Y ya aquí aparece una segunda forma de calor. Escribiré un poquito por acá. Entonces, este que está acá adentro sería el calor por radiación, ¿no? Y cuando ya se va al aire, haría calor por convección. ¿Y qué es un calor por convección? Ese también lo explicamos con el agua. Acuérdense que el agua y los gases son fluidos y ambos se comportan muy parecidos. Entonces, las moléculas de aire están por allá flotando y resulta que esta le empezó a llegar calor acá y pues cuando ya le llega calor, ¿qué hace? Pues se crece, ¿no? Hasta cierto tamaño, no puede crecer más de ahí. Pero como es un gas, el aire es un gas, no se encuentra muy cerca. Entonces, ¿qué le toca hacer a la molécula? Pues flotar, y por eso el aire caliente es más liviano que el aire frío, ¿no? Flota, y va y golpea al aire frío, y el aire frío baja y se calienta, y cuando se calienta, se vuelve otra vez grande, y flota y golpea otra de aire frío, y se forman estos remolinos en el aire. Mire, esto a nivel macroescala es lo que se conoce como un tifón, ¿no? Esos remolinos, esos huracanes que ocurren en el mar es debido a esto. El agua del mar con el calor del sol comienza a evaporarse y esos vapores salen con una velocidad inmensa, ¿no? Y empiezan a formar remolinos de aire, porque el aire caliente empieza a golpear al aire frío y empiezan a golpearse el uno con el otro. Y si eso alcanza una velocidad grande, en varios kilómetros por hora, pues forman semejante huracán, ¿no? Que ustedes saben que hay huracanes que han destruido ciudades, ¿sí? Por convección. Eso ocurre por convección porque las moléculas grandes del agua golpean a las pequeñas, a las frías, y empiezan a generar remolinos. Que aquí, pues, en una casa, en una llamita pequeña, pues son remolinos chiquitos que pues sus ojos ni los alcanzan a ver, ¿cierto? Entonces, este calor por convección va y golpea el metal. Ese aire caliente puede golpear un metal y empieza a ocurrir dentro del metal la tercera forma de
transferencia de calor, ¿no? Que ocurre ya dentro de los metales, que esa forma de transferencia de calor se llama conducción. Y esa sí ocurre exactamente molécula con molécula, ¿no? Entonces, porque como aquí están bien juntas, aquí sí no están tan separadas, sino bien unidas porque es un sólido, entonces aquí ya es por contacto, ¿no? Esta crece y toca la otra, esta crece y toca la otra, y así sucesivamente, hasta que llegan acá donde usted está sosteniendo la cuchara y usted pues suelta la cuchara porque ya se quemó la mano, ¿sí? Y esto también lo calculamos la velocidad con la cual se iba transfiriendo ese calor, ¿no? Entonces, la segunda ley de la termodinámica es la que nos establece esas formas de transferencia de la energía. Volvemos de nuevo. Ley cero nos establece el equilibrio. Primera ley nos establece la conservación de la energía. La segunda ley nos establece la transferencia de calor, solamente de uno de mayor a uno de menor. Y la última ley, pues es la ley del cero absoluto, pues que, pues para qué la describimos aquí, muy sencilla. Es imposible alcanzar el cero absoluto, o sea, los menos 273 grados, es imposible, al menos en el planeta Tierra no se puede, ¿sí? Tratar de detener el movimiento de los electrones es una ley, no se puede. Entonces, ya como es una ley, entonces, ¿usted para qué va a poner a intentar eso? Entonces usted dice, no, ya no puedo violar la tercera ley de la termodinámica. La tercera ley de la termodinámica me dice que nunca puedo alcanzar equilibrio a menos 273 grados centígrados, nunca puedo frenar en los electrones, entonces obedezcamos esa ley, ¿no? Entonces tenemos, son 4 leyes en total, ¿no? La cero, la 1, la 2 y la 3. Esas 4 leyes son las que regulan entonces la termodinámica. Y ahorita vamos a ver las leyes de los gases. ¿Cómo ocurre estas leyes de la termodinámica dentro de los gases? Y para eso, entonces vamos a ver un videito, dos videitos, por favor. Entonces tomemos apuntes de esos dos videitos de las leyes de los gases. Las leyes de los gases son aquellas que describen las relaciones entre las variables presión, volumen, temperatura y cantidad de materia o moles. Son 4 leyes y una ecuación que se deduce a partir de ellas. La ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Avogadro, de las cuales deriva la ecuación de los gases ideales. La ley de Boyle describe la relación entre presión y volumen, de manera que presión por volumen igual a una constante, o bien presión inicial por volumen inicial igual a presión final por volumen final. En otras palabras, el volumen de una cantidad fija de gas con la cantidad constante es inversamente proporcional a la presión. Es de notar que también la temperatura permanece constante. Un ejemplo práctico puede ser la expansión de los globos meteorológicos al ascender. Estos en la superficie de la Tierra tienen un diámetro de aproximadamente 2 metros, y al subir a presiones más bajas llegan a ser del tamaño de una casa. La ley de Boyle puede corroborarse en el comportamiento del aire comprimido en el émbolo de una jeringa. Este es un sistema isotérmico, que quiere decir de temperatura constante. Y este es el gráfico de la ley de Boyle para la expansión de un gas ideal. La ley de Charles describe la relación entre volumen y temperatura, con la presión y la cantidad de moles constante, donde volumen sobre temperatura es una constante, o bien volumen inicial sobre temperatura inicial es igual al volumen final sobre la temperatura final. En otras palabras, el volumen de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a la temperatura. Un ejemplo es lo que le sucede al aire contenido en un globo cuando se le vierte nitrógeno líquido a una temperatura alrededor de menos 200 grados Celsius.
Para dimensionar la ley de Charles, en 2012, una adolescente británica tuvo que ser sometida a cirugía para ser extirpado su estómago por haber consumido un reducido volumen de nitrógeno líquido en un cóctel. Si el nitrógeno hubiera bullido, este se hubiera expandido y el abdomen de la muchacha habría estallado. La ley de Charles actúa sobre un sistema isobárico, es decir, a presión constante. Imaginemos una cantidad de volumen fija que es calentada a una llama. Este va a ser el comportamiento que tenga su volumen al aumentar la temperatura. La ley de Gay-Lussac describe la relación entre presión y temperatura, con volumen y cantidad de moles constante, donde presión sobre temperatura es una constante, o bien presión inicial sobre temperatura inicial es igual a la presión final sobre la temperatura final. En otras palabras, la presión de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a la temperatura. En un recipiente cerrado puede medirse el comportamiento de un gas modificando la temperatura. La ley de Gay-Lussac actúa sobre un sistema isocórico, es decir, a volumen constante. Imaginemos este sencillo experimento donde recipientes cerrados que contienen una cantidad fija de aire son conectados a un manómetro y dispuestos en recipientes con agua a diferentes temperaturas. La ley de Avogadro describe la relación entre la cantidad de moles y el volumen, donde volumen sobre cantidad de moles es igual a una constante. En otras palabras, el volumen es directamente proporcional a la cantidad de gas a presión y temperatura constante. Esta ley es también llamada la ley de los volúmenes de combinación, ya que inicialmente se experimentó con el volumen que ocupaba una cantidad variable de gas a presión y temperatura constante. De esta manera se determinó el volumen molar de un gas ideal. Estos tres recipientes contienen gases diferentes: helio, nitrógeno y dióxido de carbono. A 237 grados Kelvin y una presión de atmósfera, que son las condiciones normales de presión y temperatura, un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4 litros. Este interesante descubrimiento fue la base de la ley de Avogadro. Finalmente, al juntar todas las leyes anteriores, se obtiene la siguiente ecuación, donde R es la constante de proporcionalidad de los gases y tiene cualquiera de estos valores según la unidad que se ocupe. Esta es una mnemotecnia para aprenderse la ecuación y debes recordar que se aplica solamente a gases ideales, con una pequeña variación en gases reales. También recuerda que la temperatura absoluta se mide en grados Kelvin y corresponde a la suma de 273 más la temperatura en grados Celsius. Por último, es importante tener en cuenta cuáles son las condiciones estándares y las normales. Las condiciones estándar corresponden a 1 atm y 273 Kelvin de temperatura, es decir, 0 grados Celsius. Mientras que las condiciones normales corresponden a 1 atm y 285 grados Kelvin, o 25 grados Celsius, temperatura ambiente. ¿Cuál será el volumen de un mol de gas a condiciones estándar de presión y temperatura? Si reemplazamos los valores estándar de presión y temperatura en la ecuación de los gases ideales, obtenemos, utilizando el valor adecuado de R, el volumen ideal de 22,4 litros de la ley de Avogadro que ya mencionamos anteriormente. En este video vamos a revisar a las leyes de los gases. Comenzamos con la ley del gas ideal. Un gas ideal es un gas teórico compuesto por partículas que se mueven al azar y que no interactúan entre ellas. Los gases se comportan de manera ideal
cuando se encuentran a altas temperaturas y presiones bajas. Esto es debido a la disminución de las fuerzas intermoleculares. Cuando un gas se encuentra a muy baja temperatura o bajo condiciones de presión demasiado altas, entonces ya no se está comportando de forma ideal. Entonces, las condiciones de los gases ya no se cumplen. Esta ley aplica para condiciones estándar, es decir, cuando el gas se encuentra a una atmósfera de presión, 273 Kelvin de temperatura absoluta, es decir, 0 grados Celsius, y cuando ocupa un volumen de 22.4 litros por cada mol de sustancia. La ecuación del gas ideal es PV igual a nRT, donde P corresponde a la presión dada en atmósferas, V corresponde al volumen dado en litros, T es la temperatura absoluta en Kelvin, N es el número de mol, cuya unidad es el mol, y R es la constante universal de los gases, cuyo valor es 0.082 atmósfera por litro sobre mol Kelvin. Por otro lado, cuando se tiene un gas confinado en un recipiente, donde puede variar la presión, el volumen o la temperatura, pero manteniendo la masa constante, podemos utilizar a la ley general de los gases. Esta va a estar determinada por la expresión P1V1 sobre T1, que es igual a P2V2 sobre T2. Esta ecuación relaciona a las tres variables macroscópicas que son la presión, el volumen y la temperatura. De modo que la presión y la temperatura hacen que un gas modifique su volumen, mientras que la presión y el volumen hacen que un gas modifique la temperatura. Y por último, el volumen y la temperatura hacen que un gas modifique su presión. Por lo tanto, esta ley compara al gas en una etapa inicial con respecto al gas en una etapa final. Esta ley también recibe el nombre de ley combinada de los gases, ya que deriva de tres leyes: la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Comenzamos con la ley de Boyle-Mariotte. Esta se conoce también simplemente como la ley de Boyle y aplica para procesos isotérmicos, es decir, para aquellos procesos que se dan a temperatura constante. Esta ley establece que a temperatura constante la presión es inversamente proporcional al volumen. Esto quiere decir que a mayor presión, menor volumen, y viceversa. Si la presión disminuye, entonces el volumen aumenta. Por lo tanto, va a quedar definida con la expresión P1 por V1, que es igual a P2 por V2. Por ejemplo, las bolsas de aire de un automóvil antes del impacto contienen gas que se encuentra a una presión elevada, por lo tanto ocupan un volumen pequeño. Cuando el automóvil impacta, la presión disminuye, ocasionando que el volumen del gas se expanda. Esto hace que la bolsa de aire se infle. Revisemos ahora a la ley de Charles. Esta ley aplica para procesos isobáricos, es decir, para aquellos procesos que ocurren a presión constante. Esta ley establece que a presión constante el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Esto quiere decir que si la temperatura de un gas aumenta, por lo tanto también va a aumentar su volumen, y viceversa. Si la temperatura disminuye, entonces el volumen también va a disminuir. De este modo, esta ley está definida con la expresión volumen 1 sobre temperatura 1, que es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Por ejemplo, un globo que contenga a un gas y que se encuentra a determinada temperatura. Si esta temperatura aumenta debido a un día soleado, entonces el volumen del gas también va a aumentar, ocasionando que este globo se pueda reventar. Por último, tenemos a la ley de Gay-Lussac. Esta ley aplica para procesos isocóricos o también denominados isovolumétricos, es decir, aquellos procesos que se llevan a cabo a volumen constante. Esta ley establece que, a volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Esto quiere decir que, si la temperatura aumenta, entonces la presión también va a aumentar, y viceversa. Si la temperatura disminuye, por ende, la presión también va a disminuir. Entonces, esta ley queda establecida con la expresión P1 sobre P1, que es igual a P2 sobre T2. Por ejemplo,
Una olla express o de presión hace uso del aumento de la temperatura para que aumente la presión y de esta forma se cuezan los alimentos más rápido. ¿Te gustó el video? Dale like. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Entonces ahí tenemos nuestros dos videos que nos tratan de explicar lo de las leyes de los gases, que aquí sí se abre el panorama inmenso, ¿no? Porque resulta que tenemos varios procesos. Todo esto de lo que les estoy hablando se encuentra en la página 142 de nuestro libro. Estamos en la página 142 de nuestro libro. Ahí está todo esto que estamos hablando. Entonces hay varios procesos de la naturaleza. Procesos que se forman ciclos, ¿no? Procesos cíclicos. Dentro de estos procesos están procesos adiabáticos, o sea que están a la misma presión, ¿sí? Procesos adiabáticos, cuando no se gana ni se pierde calor. El proceso adiabático puede ser un proceso de equilibrio térmico. Están procesos isócoros, cuando ocurren con el mismo volumen, ya no se cambia de volumen. Procesos isobáricos, cuando ocurren a la presión constante, a la misma presión, y procesos isotérmicos, cuando ocurren con la temperatura constante. Esos son procesos de la naturaleza, ya vieron algunos ejemplos de ellos. Y nuestro segundo tema de nuestra clase son las leyes de los gases. Entonces vamos a hablar de las leyes de los gases, de las más conocidas, ¿no? Esto también, todo esto lo van a ver ustedes en química, ¿no? O si no lo están viendo, ¿no? Igual, estas leyes de los gases, pues, son bastante los científicos que las han trabajado y tienen el nombre de ellos. De estos científicos, por ese nombre se conocen, pero establecen relaciones que son súper lógicas en cuanto a volumen, presión y temperatura, ¿no? Volumen, presión y temperatura, que generalmente son las tres variables principales que manejan los gases junto con el calor, ¿no? La cantidad de calor. Listo, entonces para entender un poquito esto de las leyes de los gases, vamos a imaginarnos un cilindro. Entonces un cilindro, eso que está aquí es un pistón completo, ¿no? Se compone de un cilindro que es la camisa exterior, este cuerpo, este compartimento, y el émbolo que es esta pieza que se mueve, ¿no? Que se mueve hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante. Un cilindro muy común, conocido en forma de pistón, es una jeringa, ¿no? Dentro de una jeringa está la camisa, que se llama cilindro, el envase más grande, y dentro de él es que usted coloca el émbolo, ¿no? Que trae como que el cauchito o la parte sellada para poder moverse adentro, ¿no? Se mueve hacia atrás cuando uno va a extraer, va a sacar sangre, por ejemplo, o se mueve hacia adelante cuando usted va a inyectar alguna cosa. Entonces, vamos a mirar a través de este sistema cómo funcionan las leyes de los gases, ¿no? Listo. Entonces, vamos con la primera ley. Entonces, la primera ley se llama ley de las presiones parciales. Ley de las presiones parciales. Y se basa en un criterio que los hombres crearon, porque esto es un concepto totalmente teórico, de una unidad llamada mol. Mol. Eso lo van a ver ustedes en química, si es que ya no lo están viendo. Esa unidad básica se llama mol y se inventó para poder comparar los gases, ¿no? Para poderlos comparar. Haga de cuenta que un mol es como una cuchara de gas. Aprendimos a sacar una cucharada de hidrógeno, una cucharada de oxígeno, una cucharada de nitrógeno. Bueno, entonces había que buscar un tamaño que fuera comparativo para los gases, ¿no? Y poder decir, vamos a extraer esa cucharada o no sé, o esa cacerolada de aire, no sé, había que coger un elemento de medida para poder extraer un volumen igual para todos los gases. Entonces se inventaron esa palabra que se llama mol. Entonces, si yo saco un mol de hidrógeno, esa cuchara, vamos a pensar que es como una cuchara que se llama mol, yo saco un mol de hidrógeno con ese elemento, con ese aparato, y saco un mol de otro gas, ambos tienen 6,202 por 10 a la 23 moléculas. Eso es lo importante. Yo puedo extraer 6,02 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno
en cantidad y son iguales a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno. Y pueden ser iguales a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. Es la misma cantidad de moléculas, llamada mol. Cuando yo extraigo esa misma cantidad y la voy a pesar, ahí sí pesan diferente. Porque recordemos que cada uno es una sustancia química diferente. Es como que yo tuviera, no sé, bolitas de hidrógeno, bolitas de oxígeno y bolitas de nitrógeno. Tengo 6,02 por 10 a la 23. Para que no nos quede ese número tan grande, digamos, tengo 3 de hidrógeno, 3 bolitas de hidrógeno, 3 bolitas de nitrógeno y 3 de oxígeno. Cuando las voy a pesar, pesan diferente. Así sea la misma cantidad, pesan diferente, porque cada una es de un tamaño diferente, porque cada átomo tiene diferente cantidad de electrones y por lo tanto pesa diferente. Entonces puede ser la misma cantidad, pero diferente peso. Entonces todo esto de las leyes de los gases está basada en esa cantidad, ¿no? Se extrajo una unidad de medida llamada mol para poder comparar los diferentes gases y así de esa manera poder decir todos cumplen la misma ley porque estamos trabajando con la misma cantidad de moléculas que son 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Estamos trabajando con la misma de hidrógeno, con la misma cantidad de oxígeno, con la misma de nitrógeno, y en todas se cumplen estas leyes. Primera ley, entonces, está la ley de las presiones parciales. ¿Qué dice esta ley? Entonces vamos a imaginarnos que cada bolita de esta es como un mol, ¿sí? Aquí yo tengo varios moles de este gas moradito, que voy a colocar aquí. Con su presión, viene con su presión 1, donde está con su presión. Y tengo un gas de color naranja. Y estas bolitas son los moles. Y tengo, en esta bolita hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ese gas. Entonces vamos a utilizar la imaginación ahí. Y ese viene con otra presión. ¿Qué significa que este venga con una presión y este con otra presión? Que de pronto este tiene sus moles más junticos, ¿no? Están más junticos los moles y por lo tanto están más apretaditos. Entonces, como están más apretaditos, pues es una presión mayor, ¿no? Mientras que este tiene sus moles como más separaditos, entonces están más libres. Y como están más libres, pues quiere decir que tienen una presión menor, están menos presionados, ¿sí? Menos apretados. Cuando yo digo, voy a introducir estos gases dentro de este sistema, por eso les coloqué, este es un sistema parecido a una jeringa, ¿no? Yo puedo mover el émbolo, ¿sí? Que viene a ser como una jeringa, y comienzo a introducir este gas, ¿qué va a pasar? Este gas va a empezar a mover este émbolo hacia atrás, ¿sí? En la medida que estas comienzan a entrar aquí. Y como comienzan a entrar, quieren ocupar su volumen, ¿no? Ellas necesitan espacio, recordemos la ley de Arquímedes, ¿no? Los cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio. Entonces, el uno se tiene que mover para que le dé espacio para que ellas entren, ¿no? Y obviamente ellas van a entrar con su presión determinada, con ese grado de unión que ellas ya por su propia naturaleza traen cada gas, ¿no? Hay gases que son más abiertos, tienen menor presión, hay gases que son bien junticos sus moles, entonces pues ellos traerán una presión muy alta. Entonces aquí entra este con su presión 1. Si yo decido entrar el otro gas, entonces mire, a lo que entraron estos moles aquí con su presión 1, pues obviamente cogieron el pistón y lo empujaron para atrás. ¿Y con qué lo empujaron? Con una presión. Lo empujaron con la misma presión con que ellas entraron, ¿no? Entonces lo empujaron hacia atrás con esa presión que la hemos llamado presión 1. Y ustedes saben que las presiones pues generan fuerzas, ¿no? Vectores. Listo. Eso pasó y entró ese gas y me empujó y lo mantuvo con esta presión 1, lo empujó. Pero si yo decido entrar otro gas con otra presión, ocurre algo bien interesante. Por eso se llama la ley de las presiones parciales. Porque cada gas manda su propia presión. ¿Sí? Manda sus propios espacios, ¿no? Este va más suelto. Este está más separada los moles. Por eso lo estoy colocando acá más separaditos.
Entonces, como está más separadito, va a requerir más espacio que el otro. El otro no requería tanto espacio porque sus moles estaban muy junticos. Tenía presión 1. Pero este viene con su presión 2, que sus moles están más separados. Pues entonces, ¿qué le toca al pistón? Pues irse echando cada vez más para atrás para poderle dar pues, más espacio a este, porque este requiere de más espacio que el otro. Entonces, el espacio total, y aquí lo dice, va a ser la suma de esos dos espacios. Eso es lógico, más lógico que eso no hay. Entonces, primera ley de las presiones. La presión total de un sistema es la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases. Entonces, si yo quiero saber, ¿y con qué presión se movió el pistón? Ah, pues con la suma de todos los gases que yo le meta allá adentro. Si el primero venía a 3 atmósferas, el segundo venía a 2, pues la presión total será 3 más 2, 5. Así de fácil. Entonces, pero esta ecuación es súper sencilla y es muy lógica, ¿no? Es muy lógica. Cada uno trae su presión, cada uno trae su espacio, y por lo tanto, si queremos calcular el espacio total, la presión total, va a ser la suma de las presiones parciales de cada uno de ellos, porque cada uno de ellos trae una unión entre sus moles diferentes. Segunda ley, es la famosa ley de Boyle. Entonces, la ley de Boyle viene a reforzar la ley anterior. Lo que les decía, ¿no? Cada uno trae sus propias presiones. Y por lo tanto, se separa y tiene su propio espacio. Este de acá está más cerradito, pues no tiene mucho espacio. Estos de acá tienen más espacio porque sus vectores, miren, son más grandes. Su movimiento, su fuerza interior, su presión interior es mayor. Y entonces, ¿qué va a pasar con la relación presión-volumen? Es lógico, ¿no? Si este de acá entra así con este volumen, aquí, pues solo va a mover hasta aquí el pistón. Y en ese momento usted puede decir, ah, la presión de este gas es igual al volumen que se desplazó. Presión, volumen. Y si le inyecto el otro gas con su espacio que él necesita también, pues obviamente aquí ya esto crece. Me toca moverme más el pistón. Y entonces a mayor presión, mayor espacio, ¿no? Mayor volumen. Ley de Boyle. A mayor presión, mayor volumen. Es completamente lógico, ¿no? Siempre que haya mayor presión, eso va a requerir que el pistón se mueva más, le busque más espacio. Miren, estas leyes son sencillas de entender. Esto tiene unas ecuaciones que las vamos a analizar la próxima clase, pero aquí nos interesa saber la ley. A mayor presión, mayor volumen. Ley de Avogadro. Lógica también, pura lógica. Si le meto más moles, pues obviamente necesito más espacio, más volumen. Entonces, si ya tengo el cilindro cargado y ya hay unos moles allá con sus espacios determinados y ya tienen este volumen y yo le quiero meter más moles, pues no lo puedo dejar ahí, no lo puedo mantener ahí. Me toca por obligación darle más espacio. Entonces, si le meto más moles, ¿eso qué va a significar? Más espacio. Lógica. Es una ley muy lógica, ¿no? Mayor cantidad de moles, más espacio se requiere, o sea que se tiene que correr el pistón más hacia atrás. Es una ley bastante básica. Mire, las tres leyes tienen relación con la cantidad, ¿no? Estas tres que hemos visto tienen relación con la cantidad de moles. Mayor cantidad de moles, más empuje. Mayor cantidad de moles requieren más espacio para poder meterlas, ¿no? Mayor cantidad de moles, más volumen, más espacio para meterlas, ley de Avogadro. Ley del señor Gay-Lussac. Entonces Gay-Lussac dice mayor temperatura, mayor presión. Y aquí nos vamos al concepto de calor que nosotros teníamos. Calor es energía cinética, recordemos eso. Y si yo le empiezo a meter calor aquí adentro, empiezo a meterle calor, pues ¿qué le va a pasar a estos cositos? Van a empezar a moverse. ¿Sí? A moverse cada vez más rápido, ¿no? Y más rápido y más rápido. Y obviamente van a empezar a golpearme más
acá el pistón. Me lo van a ir golpeando para atrás y para atrás y para atrás, porque ellos van a querer buscar más movimiento, ¿no? Porque si le meto más calor, es más movimiento, van a comenzar a moverse horriblemente ellos y ya sabemos, ¿no? Los que van a ir más fríos van a empezar a golpear a los más calientes, o sea, todo eso va a haber un movimiento tan grande que entre más se mueva, me van a empujar ese pistón cada vez más para atrás. Entonces, ley de Gay-Lussac, mayor temperatura, más caliente yo pongo esto, obviamente va a haber más presión, más empuje, más movimiento, más empuje hacia atrás del pistón. Ley de Gay-Lussac. Ley de Charles. Entonces dice Charles, obviamente, si esto se comienza a mover aquí adentro, ¿se acuerdan cuando el calor comienza? El calor comienza, ¿qué hace con los átomos? Los comienza a ensanchar, ¿no? Los vuelve más grandes, ¿no? Comienza a hacerlos crecer de sus órbitas y si además de eso le agregamos que se están moviendo y golpeándome acá el pistón, ¿sí? Constantemente, pues ¿qué le va a pasar nuevamente al pistón? Le toca echarse para atrás, moverse para poder dar más espacio porque es que ellos están creciendo, se están ensanchando, se están dilatando por tanta temperatura y además de eso se están moviendo, requieren más espacio. Por lo tanto, a mayor temperatura, mayor espacio, ¿no? Mayor volumen se requiere. Ley del señor Charles. Las leyes son sencillas, son bastante lógicas. Y tenemos la ley de los gases ideales, pues, con la que vamos a hacer un ejercicio en la próxima clase, donde se relacionan todas las cosas que vimos anteriormente. La presión, ¿sí? La presión que la vamos a ver con este movimiento. El volumen, que es este espacio que va a crecer, ¿sí? Y la temperatura, que pues implica el grado de calor que aquí se va a irradiar y que a su vez va a hacer que estos crezcan, se dilaten y además de eso se muevan, ¿no? La relación que regula esto la dan dos constantes, dos elementos muy variables, ¿no? Estos dos. La N, que significa el número de moles, o sea, la cantidad de estas bolitas, de estos moles que hay acá adentro, y R, que es la constante de los gases ideales, ¿no? Que están en sus condiciones ideales de temperatura y de presión atmosférica.